Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de un tema que, está un poco últimamente de actualidad, sobre todo por el cariz que están tomando los comentarios que están surgiendo alrededor del proyecto. Me refiero a la famosa versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, que el año que viene podremos ver en HBO Max. Después del anuncio de que por fin se iba a ver en pantalla este proyecto, que muchos fans habían deseado durante años, pues empezamos a oír noticias que eran exclusivamente referidas al ámbito cinematográfico del proyecto, pero los últimos días estamos escuchando comentarios o declaraciones que son un poquito más turbias y que tienen que ver con aspectos totalmente extra cinematográficos. Para poneros un poquito de antecedentes, para aquellos que no estén muy al tanto de la historia, pues voy a haceros un pequeño resumen de cómo ha sido este proyecto. En 2017, Zack Snyder, que por aquel entonces era un poco el arquitecto del universo DC en el cine, que había dirigido el reboot de Superman, Man of Steel, con Henry Cavill, que sinceramente no había tenido demasiado éxito en taquilla, hasta el punto de que la segunda parte, más que ser un Man of Steel 2, tuvo que involucrar de alguna manera a Batman, ya que en realidad Warner, con toda la razón, lógicamente, decidió que el único personaje que realmente había funcionado bien en el cine, desde el Superman de Richard Donner, el único personaje, del universo DC que había funcionado realmente en el cine después de los Superman de Richard Donner, pues había sido Batman, con las películas de Tim Burton y las de Joel Schumacher, que a pesar de ser cinematográficamente cuestionables, pues habían funcionado muy bien en taquilla, y después lógicamente por la trilogía de Nolan, ¿no? Entonces, lo que debería haber sido Man of Steel 2, pues para espanto de muchos seguidores del Hombre de Acero, pues se convirtió en un Batman contra Superman, que tuvo que meter al hombre murciélago en la ecuación para asegurarse un mejor resultado en taquilla. Mejor resultado en taquilla que tampoco lo fue tanto, ya que esta película recaudó los 800 y pico millones, que evidentemente para mí me vendrían muy bien, pero para lo que DC esperaba, sobre todo con la vista puesta en las películas de Marvel, que estaban cosechando taquillas mucho más superiores, pues no les pareció suficiente. El siguiente proyecto fue la Liga de la Justicia, que sería la primera película de DC en la que contaría con el primer equipo de superhéroes de la editorial en pantalla, cosa que ya Marvel se les había adelantado haciendo dos películas sobre los Vengadores, y ahora le tocaba el turno a DC, que siempre un poco a rebufo del universo Marvel, quería, su propia película de super equipo. Este proyecto se le encargó a Zack Snyder, que teóricamente, según se anunció en aquel momento, a finales de 2016, ya había rodado todas las escenas de imagen real. Sabemos que hoy en día la postproducción de las películas es más larga que nunca, ya que es ahí donde añadimos los efectos especiales y demás, pero digamos que el rodaje real ya estaba terminado, y cuando estaba en plena postproducción, se anunció que abandonaba el proyecto. El motivo oficial de este abandono fue ni más ni menos que el suicidio de su hija, lo cual desde luego, claro, es un motivo más que de peso para abandonar un trabajo, claro. Lo curioso es que, si investigas un poco, las noticias explican que su hija se suicidó en marzo de 2017 y abandonó el proyecto en mayo aproximadamente de ese mismo año, casi un mes y pico, 2 meses después del terrible suceso. ¿Qué ocurre? Snyder declaró que él había intentado refugiarse en el trabajo después de lo que había sucedido, un poco para intentar superarlo, pero que se había dado cuenta que no era el mejor camino, que quería estar con su familia y demás. Todo totalmente creíble, comprensible y totalmente humano. Lo que sí es cierto es que en aquel momento, en plena postproducción, ya había noticias de que Warner estaban intentando de alguna manera modificar la visión que Snyder podía tener sobre el proyecto. Quería hacer una película quizá más oscura, más adulta, no necesariamente mejor, claro. Un poco imagino que en la línea de Man of Steel y Batman contra Superman, que nos ofrecen unas visiones de estos héroes no particularmente luminosas, y parece ser que Warner no estaba muy contento, estaba intentando, o le había obligado ya al director a recortar escenas, metraje, eliminar personajes con los que había rodado escenas, y estaban un poco en esa línea. Pienso que, por supuesto, lo que más pesó a la hora de decidirse para abandonar el proyecto fue, por supuesto, la tragedia con su hija, pero entiendo que también el ambiente que había en el estudio, con las presiones que estaba sufriendo para alterar, su visión sobre la película, lógicamente tampoco le ayudaron mucho a reforzar su idea de seguir trabajando y abandonar el proyecto. Cuando dejó la película,
Warner contrató a Joss Whedon, que bueno, era el ídolo de los seguidores de Marvel en el cine, porque bueno, había dirigido las dos primeras películas de Vengadores y Vengadores la Era de Ultron, y bueno, pues son películas que bueno, podemos entrar a discutir si son mejores o peores, pero evidentemente el éxito de taquilla que habían tenido y de popularidad y de público había sido incuestionable. Y Warner recurrió a él, ahora que ya había dejado las filas de Disney y Marvel, para retomar este proyecto de Snyder. En principio todos entendimos que bueno, Whedon venía un poquito a finiquitar lo que Snyder ya tenía prácticamente acabado, supervisar la postproducción, dar algún retoque aquí y allá, y bueno, a terminar, digamos, empaquetar lo que se suponía que iba a ser la película de Zack Snyder. ¿Qué ocurre? Que bueno, aquello no fue realmente así. Se rerodaron tomas, se llamó a los actores para rodar más escenas que no estaban previstas, se dirigió un poco la película a una línea mucho más ligera y cómica que la que supuestamente en principio tenía, y bueno, el proyecto se alteró hasta tal punto que bueno, realmente Zack Snyder desapareció de los créditos como director y Joss Whedon ocupó su lugar. En estas épocas, pues eso, gracias a estos rerodajes y reshoots de escenas añadidas para adaptar la película a la visión de Joss Whedon, que lógicamente era la de Warner, evidentemente Joss Whedon no hubiera podido cambiar la película si Warner no lo hubiera no solo permitido, sino incluso animado a ello. Pues fruto de estos reshoots de momentos, pues tenemos esas escenas que tanto cachondeo han dado lugar después, pues como que Bruce Wayne, es decir, Ben Affleck, esté gordo en una escena, delgado a la siguiente y vuelva a engordar en el siguiente plano, o bueno, pues el cacareado asunto de la barba de Henry Cavill, que bueno, pues ha sido objeto de cachondeo durante años por parte de los fans. Recordemos que Henry Cavill, después de acabar de rodar sus escenas de la Liga de la Justicia, se había ido con el amigo Tom Cruise a rodar la última entrega de Misión Imposible, en la cual aparecía con barba. ¿Qué ocurre? Cuando Whedon le llama para rodar más escenas para la Liga de la Justicia, en la que lógicamente aparecía sin barba, recordemos que Superman pues va muy bien afeitado, a pesar de que no tengamos ni idea de cómo se corta el pelo, que teóricamente es indestructible, pues bueno, cuando le llaman, resulta que dice, oye, yo estoy rodando aquí con Misión Imposible y Paramount no me deja afeitarme la barba, ¿qué hacemos? Después del tira afloja entre las productoras, que no llegó a ningún buen puerto, la empresa de Tom Cruise pues dijo que este hombre había firmado un contrato de que no se podía cambiar la barba, se decidió rodar sus escenas como Superman con barba y luego pues borrarlas digitalmente, con el resultado espantoso que podemos ver en la primera escena de la película. Bueno, como digo, un rodaje muy accidentado, con reshoots, cambios de dirección, cambios de guión, escenas eliminadas, personajes desaparecidos, que dio luego una película que bueno, pues como en las anteriores que he comentado, podemos decidir o podemos discutir si es mejor o peor, pero evidentemente fue un fracaso totalmente en toda regla, desde el punto de vista empresarial y económico. Es una película que supuestamente se fue a los 300 millones de presupuesto, lo cual es una auténtica burrada, y que recaudó en todo el mundo, pues no llegó a 700. Como ya comenté en un anterior vídeo en el que hablaba un poquito de cómo se reparten los resultados de taquilla, os dejo un enlace aquí por si queréis verlo, pues el resultado es que si los cines recaudan 650 millones o 700, hablamos de que los cines recaudan 700 millones, no es dinero que va a la productora directamente. Los cines y la cadena de exhibición, distribución y demás se quedan con más o menos la mitad, sobre todo de la parte que no se recauda dentro de Estados Unidos, con lo cual una película que cueste 300 millones y que recaude 700 es un absoluto fracaso y posiblemente conlleve a pérdidas millonarias. Lo cual, si tenemos en cuenta que se trata de una película de la Liga de la Justicia que debería haber reventado las taquillas de todo el mundo, teniendo en cuenta la plantilla de personajes que tiene, pues lógicamente es un fracaso estrepitoso. Fuera culpa de Snyder, fuera culpa de Whedon o fuera culpa de quien fuera. El resultado es que la película fue una chufa. ¿Qué ocurre? La película se estrena con estos resultados y pues enseguida empiezan a llegar noticias, bueno, que estaban ahí desde el principio, de que lógicamente la versión que había rodado Zack Snyder, pues su montaje, evidentemente el montaje no estaba hecho porque no se había llegado a montar, él no había estado en el proyecto hasta que se terminase la tarea de montaje, se había ido antes, pero bueno, sus escenas rodadas estaban ahí a falta de postproducción, de añadir efectos especiales, pero había muchísimo material que él había preparado y que no habíamos visto, con lo cual se empezó a hablar enseguida en círculos de aficionados de lo que llamaban el Snyder Cut, la versión de Snyder, el montaje de Snyder, que miles y miles de aficionados empezaron a demandar y a pedir en manifestaciones y todos los foros posibles, en un despliegue de reclamaciones que a mí realmente me parecía un poco absurdo. Yo sinceramente me parecía un poco ridículo todo esto. Tenía claro que
que no podía haber suficiente material como para que la Warner se plantease estrenar un montaje distinto al que ya habíamos visto, es decir, el montaje de Snyder. Pensaba que iba a ser imposible que la Warner aceptase que su película no había funcionado y que iban a hacer un montaje alternativo. Y bueno, durante años pues hemos visto a estos aficionados que reclamaban este montaje pues como unos excéntricos que estaban pidiendo un imposible. ¿Qué ocurre? Que hace unos meses nos encontramos con que, bueno, pues desde luego yo y muchos más estábamos equivocados y nos callan la boca. Warner anuncia que en 2021, como plato fuerte de su estreno de la plataforma HBO Max, pues en televisión van a estrenar el Snyder Cut, que bueno, realmente oficialmente parece ser que se va a llamar la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Es decir, van a recuperar las escenas rodadas por Zack Snyder, van a recuperar el enfoque de Zack Snyder, el guión de Zack Snyder, y no solo eso, van a invertir 20 o 30 millones en rodar escenas adicionales y, lógicamente, pues terminar los efectos especiales que en sus planos pues no estarían añadidos, por supuesto. Todo un zasca para algunos que, como yo, pues pensábamos que esto era una chorrada de frikis que pedían algo que nunca iba a poder suceder. Con lo cual ahí lo tenemos. Hace unas semanas apareció un teaser en el que vemos el personaje de Gal Gadot, es decir, a Wonder Woman, en un momento en el que podemos también apreciar la figura de Darkseid, un personaje que en principio iba a estar y que se eliminó en favor de ese malvado espantoso que fue Steppenwolf. Pero bueno, como digo, entendemos que dentro de un plan de ir desgranando poco a poco teasers o imágenes del proyecto, con el que Warner nos tendrá en vilo hasta que se estrene la película realmente, la película o la miniserie, se habla de que no se va a hacer una película o una miniserie de 4 horas o más, bueno, todo eso está un poco en el aire. Pero bueno, esto es el pan nuestro de cada día dentro de las estrategias de marketing de las compañías. No es que Warner sea quien mejor hace esto, pero bueno, evidentemente nos van a tener durante todo este tiempo en vilo, pues dejándonos goteos de imágenes y de información para tenernos en tensión. Yo en este momento me preguntaba, digo, ¿qué pensará Joss Whedon, ¿no? Este hombre, ¿qué se le pasará por la cabeza viendo que todos los fans repudian su película, que teóricamente es la oficial, y que no solo eso, que han conseguido con sus reclamaciones, pues que Warner acepte montar otra película y estrenarla, ¿no? O sea, todo un poco jodido para este hombre que ya, bueno, me se sentirá un poquito ninguneado por la compañía, por los fans y por todo el mundo. No creo que su autoestima en estos momentos esté muy alta. Pero bueno, como digo, la situación es esta. Uno ya se prepara a asistir estos meses a continua información sobre el proyecto para mantenernos en vilo, tal y como es la línea en la que funcionan las campañas de marketing cinematográficas en los últimos años. Pero lo que sí me ha sorprendido es que ahora empezamos a encontrarnos pues con declaraciones de otro tipo o información de otro tipo que poco o nada tiene que ver con lo estrictamente cinematográfico. Lo primero que leí yo, por lo menos, fue que Ray Fisher, el actor que interpretaba a Cyborg, pues en una entrevista declaró que el comportamiento de Joss Whedon durante el rodaje había sido lamentable, que les había tratado fatal, que había sido humillante y que, bueno, en resumen, que no había tenido una actuación ni un comportamiento, una actitud profesional con ellos y que había sido un poco menos que un calvario trabajar con él. Poco después trasciende que Gal Gadot, que interpreta a Wonder Woman, se había negado a interpretar una escena, pues teóricamente cómica o no sé cómo llamarla, en la que Flash le cae encima, que finalmente está en la película, y que la escena, en vez de rodarla ella, la había rodado una doble, porque ella se había negado a interpretar ese momento. Esto un poco pues abrió, como no puede ser de otra manera, un debate entre los fans. Entre unos decían que poco profesional por parte de Gal Gadot negarse a hacer esa escena cuando su obligación es hacer lo que el director la manda, y otros que defendían lo opuesto, que ella tiene todo el derecho al mundo a negarse a rodar algo si es una escena que no estaba en el guión y que le parece inapropiada. Entonces, bueno, yo estoy de parte de estos últimos. No sé cómo ha sido la historia, pero entiendo que Gal Gadot es la principal interesada a proteger el personaje de Wonder Woman, que ahora mismo tan importante es para ella, y entiendo también que si estamos hablando de una escena que no estaba en el guión, que ella no había aceptado en principio interpretar, y que a ella le parece pues humillante o que daña la imagen de su personaje, pues entiendo perfectamente que se pueda negar a interpretarla. Bueno, a interpretarla o no, la realidad es que la escena está en la película, interpretada por ella por un doble de cuerpo, y bueno, es un poquito el ambiente que se está creando en torno o en contra a la actuación o la actitud de Joss Whedon durante el rodaje de la película. Quiero decir, encima, teniendo en cuenta que la película no gustó a casi nadie o a muy poca gente, pues todo esto está dañando bastante la imagen de Whedon desde mi punto de vista. Se añade que Kevin Smith el otro día pues también comentó que algunos técnicos de efectos especiales que habían trabajado en la película y con los que él mismo había coincidido en el rodaje de una entrega de Star Wars, creo que es la de el ascenso de Skywalker, si no recuerdo mal, le comentaron cosas en esta línea, de que el comportamiento de Whedon había sido patético y que de hecho el propio director odiaba la versión de Snyder, y que pues de alguna u otra manera había hecho todo lo posible por desvirtuarla, boicotearla o tergiversarla.
Curioso sobre todo porque el propio Whedon, después de estrenar la película, también se desmarcó un poquito de la versión oficial y declaró o insinuó que no estaba muy contento con la versión estrenada. Es decir, todo un Cristo. La verdad es que estas versiones de Cyborg, de Wonder Woman y de Fatman, que es el amigo de Kevin Smith, pues la verdad es que están añadiendo un contexto bastante oscuro y turbio al desarrollo de este proyecto del Snyder Cut, que podemos ver el año que viene, y que, como digo, trasciende a lo meramente profesional o cinematográfico. Y en este contexto yo me planteo varias preguntas. Todas las preguntas que me planteo son las siguientes. ¿Cómo va a quedar la imagen de Whedon después de todo esto? Porque realmente, si ya se cuestiona mucho su trabajo al frente de la película, que yo creo que le ha pasado factura profesionalmente, pues cuando todo esto ya está afectando no solo a su imagen profesional y personal, creo que va a salir muy tocado del tema. Segunda pregunta, ¿la versión de Zack Snyder se va a convertir en la versión canónica de Justice League cuando la estrenen el año que viene? Porque creo que, bueno, tal y como están las cosas, creo que todo el mundo está deseando, parece ser, borrar de la historia la versión de Joss Whedon. Entonces no me extrañaría que al final la que quede como película oficial, como versión oficial de la Liga de la Justicia, sea esta versión de Snyder. Tercero, ¿qué pasa si después de todo este rollo la película de Snyder es un truño? Hombre, yo creo que no. O sea, que Snyder ha tenido resbalones, pero bueno, siempre ha mantenido un nivel en ciertos aspectos, sobre todo visuales y épicos, bastante alto. Es cierto que a mí su Man of Steel y no me gusta demasiado. Algún día hablaré de ella expresamente, con detalle. Y Batman contra Superman tiene cosas que me gustan, pero hay otras que me parecen bastante malas. Pero bueno, es cierto que es un director con unos títulos muy interesantes para mí y que creo que, bueno, que a nada que se esfuerce un poco, pues posiblemente haga una película mucho mejor que la de Whedon. Y la cuarta pregunta que me hago es si realmente la versión que vamos a ver el año que viene es la versión de la Liga de la Justicia que de Zack Snyder de la que se nos habló en su momento. Quiero decir, yo no sé hasta qué punto Zack Snyder tenía todo rodado, todo el material rodado que va a necesitar para montar esta película, o va a tener que rodar más cosas, y tampoco sé hasta qué punto sus decisiones artísticas o la película que va a presentar finalmente va a ser tal y como la tenía pensado, o realmente ya va a haber sufrido modificaciones a raíz de todo lo que ha visto y escuchado a lo largo de estos años. Es decir, él tiene la ventaja de que sabe lo que los aficionados piensan de la película de Whedon, sabe lo que han criticado, saben lo que han manifestado que les hubiera gustado ver, y lógicamente eso juega a su favor a la hora de remontar la película a su gusto. Creo que cualquier director, cualquier novelista, cualquier pintor prácticamente, si tuviera la posibilidad de volver a rerodar o rehacer su trabajo años después de estrenarlo, cuando ya conoce las opiniones de la crítica y del público, posiblemente harían una obra más pulida y más ajustada y con más posibilidades de éxito que lo que hicieron en su momento, que bueno, de alguna manera era ir a ciegas. No sé si compartí estas preguntas, estas dudas, y me gustaría que, en caso de que sea así o tengáis otras distintas, pues las comentéis en las respuestas del vídeo. Así que bueno, seguiremos atentos. No sé hasta dónde va a llegar esta escalada de comentarios, digamos, negativos para Joss Whedon y todo lo que implicó aquel rerodaje, en qué va a acabar la cosa. Y bueno, en cualquier caso, creo que lo más interesante para nosotros es la película, que esperemos que sea realmente interesante y no nos olvidemos de todo el sálvame que lo acompaña, y que la podamos disfrutar pues en cuanto se pueda, de la mejor forma posible, y que al final sea una película realmente satisfactoria y que haga honor a la Liga de la Justicia, y que no sea un poco esa payasada que Whedon nos ofreció y que tantas cosas mejorables tenía. Así que muchas gracias por la atención, un saludo, un abrazo y hasta pronto.